Buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días. Un gusto saludarlos. Hoy día lunes 26 de octubre del 2020, exactamente a las 9:22, damos comienzo a la clase referente al artículo 66 y sus numerales respectivos. Para esto, en primer lugar, quisiera hacer una retroalimentación, en primer lugar, acerca del deber y acerca del numeral elegido por ustedes para su posterior desarrollo. Quisiera que me ayuden con la intervención. Por favor, la señorita Mireya Campi y Antonella Fuentes. Por favor. Buenos días, estimada Mireya. Buenos días. Yo analicé del artículo 66 del numeral 2, que dice: el derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Bueno, la idea de vida digna se asocia a la existencia que puede llevar una persona cuando logra satisfacer sus necesidades básicas. Por contraposición, quien no consigue tener satisfechas estas necesidades primordiales no puede tener una vida digna. El gozar de una vida digna es tener derecho a todo lo que se menciona en el numeral 2, lo cual significa que en momentos de enfermedad, emergencia, al referirnos a salud o desastres naturales, se pueda tener el acceso a ser atendido en un centro de atención hospitalaria, donde se cuente con todo lo necesario para ello. Hoy en día, y al encontrarnos presentes en esta pandemia, debemos gozar del servicio de salud, ya que es prioritario en esta situación en la que vivimos. A su vez, de un jurisconsulto, Esquela sostiene que el derecho a la salud sería más bien el derecho a asistencia sanitaria, tanto preventiva como curativa, y una atención oportuna y eficiente. También se debe procurar que las personas tengan acceso a una alimentación sana y congrua, en términos generales, ya que, de cierta manera sí ha estado ayudando el Estado en eso con las personas de escasos recursos. También se aplica el derecho a gozar de los servicios básicos como el agua potable, ya que no todos tenemos el acceso a ese servicio básico, por cuanto algunos tienen todavía pozos sépticos en los sectores rurales, o algunos tienen el medio del agua potable el agua por medio de un camión que a veces les llega 2 veces a la semana, por exagerarlo. No todos tienen el acceso al agua potable. También tenemos que tener el derecho a una vivienda en la cual nos podamos proteger de lluvias, calor y muchas otras situaciones. Igualmente, no todos tienen el acceso a esa vivienda por situaciones adversas de la vida. Hay muchos casos en los que a veces por deudas o algo les mandan de los hogares, o si no por desastres naturales también se pierden las casas. Todos los niños, niñas y adolescentes y jóvenes tienen derecho también a la educación, en la cual todos se llegan a preparar y tener una profesión en la que puedan salir adelante y ayudar a su familia. Y al tener una profesión, por ende, tendrán un trabajo y un empleo en el que se desempeñará por el bien de la familia como por el bien del país. Y todos tenemos derecho a tener lugares de recreación donde podamos realizar cultura física, pero eso sí, hoy en día, a cuidarse y a seguirnos cuidando. Eso es, gracias. Muchas gracias a usted, estimada Mireya. Gracias por su intervención. Ahora, Antonella, por favor. Perdón. Antonella, la escuchamos acerca del deber, por favor. Buenos días. Buenos días. Del artículo 66 de la Constitución yo elegí el derecho a la igualdad formal, material y la no discriminación. Este derecho nos corresponde a todos como seres humanos, es decir, la legislación no puede hacer distinciones arbitrarias mediante las cuales aplique mayores cargas a unas personas o restrinja sus derechos en relación con las demás. Este derecho debe evidenciarse tanto en el origen normativo como en su aplicación por parte de los tribunales y juzgadores, así como en su reforma y extinción. Estuve investigando sobre el derecho que escogí y hay un caso
el caso Rosero contra Ecuador, en el cual se violentó este derecho. Pues dice que el artículo 114 del antiguo Código Penal establecía un trato diferenciado para las personas que incurrieran en delitos de narcotráfico, que no se contemplaba para las demás personas investigadas o privadas de libertad por otros delitos. De acuerdo con la legislación de entonces, en Ecuador era permitida la detención de personas sospechosas de cometer delitos de narcotráfico sin orden judicial, y sí que se configurara la flagrancia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Ecuador había violado el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, como análisis de este caso, podemos observar que se vulneraron los derechos de la igualdad, el derecho contra la honra, la libertad personal, la integridad personal, los mismos que se encuentran consagrados en nuestra Charta Magna 2008. El tratadista Basak dice que la igualdad se entiende como el principio según el cual los hechos iguales deben tratarse de igual manera y los hechos no iguales deben tratarse de acuerdo a las circunstancias especiales de cada caso. Como análisis, el jurista Basak hace hincapié en que a todos los seres humanos nos asiste el derecho de igualdad, pero se debe realizar tratos especiales únicamente a los individuos que se hallen en un contexto diferente, como es en el caso de las personas con capacidades especiales. De lo contrario, queda diáfano que todos somos iguales ante la ley. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, Antonella. Bueno, vamos a proseguir entonces a la revisión de cada uno de los numerales del artículo 66. El día de hoy llegaremos hasta el numeral 14. Vale la pena recalcar que el deber que se enviará al día de hoy será desde el numeral 15 hasta el numeral 25. De todas maneras, ya está subida en la plataforma en modo para que puedan visualizarlo. Podrá entregarse hasta el miércoles a las 12 de la noche, este deber. Bueno, proseguimos entonces con el artículo 66. Ya revisamos el numeral 1 de la clase pasada, así que veremos el numeral 2. El numeral 2 que manifiesta el derecho a una vida digna que asegura la salud, alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Respecto a esto, nos manifiesta que como ciudadanos ecuatorianos, tenemos la plena libertad de gozar de derechos de buen vivir, como los establecidos en el artículo 12 y 13 respecto a agua y alimentación, a un ambiente sano, tal cual lo establece el artículo 14 y el artículo 15 de nuestra Constitución, a la educación, derechos establecidos en el artículo 26, 27 y 28 de la misma, hábitat de vivienda establecido en el artículo 30 y 31, a la salud establecido en el artículo 32, al trabajo y la seguridad social establecidos en el artículo 33 y 34 de nuestra Constitución, al ocio establecido en el artículo 381 de la misma, el tiempo libre también, entre otros derechos incluidos en el régimen del buen vivir, con concordancia en el artículo 34 de nuestra, 340, perdón, de nuestra Carta Magna. Perdón, este régimen asimismo se manejará acorde al Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, conformado por sistemas, instituciones políticas, normas, programas y servicios que aseguren la accesibilidad de los derechos, mismos que serán debidamente planificados cada cierto tiempo por el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Avanzamos entonces con el artículo 66, numeral 3, referente a una vida libre de violencia e integridad física, moral y sexual. En este punto es de vital importancia tomar en cuenta la vulneración de derechos cuando proviene del mismo círculo familiar o del mismo círculo social en donde se desarrolla el afectado día tras día, ¿no? Por eso el COIP hace hincapié, en primer lugar, en el artículo 155, sobre la definición de lo que es violencia contra la mujer y miembros del núcleo intrafamiliar, y posteriormente en su artículo 156 especifica la violencia física. En el mismo artículo se afirma que se manejarán penas privativas de libertad establecidas en el artículo 152, respectivo a lesiones,
con aumento de 1/3, ¿no? Empeorando lógicamente o estableciéndose el tercio mayoritario, ya que es la parte o la familia donde se desarrolla día tras día, ¿no? A excepción de que las lesiones, lógicamente, no se tomará el artículo 52, cuando la incapacidad no pase de 3 días. En este caso, solo se aplicará una contravención de 7 a 30 días establecidos en el artículo 396, si no me equivoco, no estoy equivocado. En cuanto a la violencia psicológica, según el artículo 158, se hará cuando se cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, chantaje, manipulación, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento, control de creencias, decisiones o acciones, ¿no? Respecto al numeral 1 del mismo artículo, si se provoca un daño leve a la persona, existirá una pena privativa de libertad de 30 a 60 días. En el numeral 2 se manifiesta que si la violencia psicológica intrafamiliar afecta de manera moderada en áreas de funcionamiento personal como el trabajo, es decir, una persona, un familiar de la persona afectada va al trabajo a hacer escándalo, eso vendría a ser un ejemplo de este tipo de violencia moderada, escuela, círculo de amigos y que requiere de una atención profesional, la pena será de 6 meses o 1 año, lógicamente cuando la atención profesional pueda subsanar aquel trauma o aquel mini trauma que se da a causa de la violencia psicológica intrafamiliar. En estas circunstancias, en el numeral 3, afirma que si el daño es severo, es decir, que ni con la ayuda de especialistas se ha logrado subsanar, la pena privativa de libertad será de 1 a 3 años para el agresor. Respecto a la violencia sexual contra la mujer y miembros del núcleo intrafamiliar, establecida en el artículo 158 del COIP, nos envía o tiene como concordancia directa lo que son los delitos contra la integridad sexual y reproductiva que se presenten en el COIP a partir del artículo 164 hasta el artículo 175. Algunos de estos tipos penales son violación, acoso, abuso sexual, estupro, inseminación no consentida, entre otros. Respecto al ámbito laboral y respecto a la violencia en este círculo, se establece que el acoso laboral se puede dar en este ambiente y también será necesario citar el artículo innumerado posterior al artículo 46 del Código de Trabajo vigente, ¿no? Este artículo se encarga de definir expresamente lo que es el acoso laboral, como todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique su situación laboral. En estos casos, en primer lugar, podrán denunciarse ante el inspector de trabajo, quien deberá prestar especial atención si el hostigamiento se produce vulnerando expresamente el principio de no discriminación, es decir, por cuestiones de raza, por cuestiones de orientación sexual, por cuestiones de creencia, entre otras, ¿no? De la misma manera, la OCEP establece artículos sobre el acoso laboral dirigido específicamente a funcionarios públicos. Respecto a las letras C y D del numeral 3 del artículo 66, tenemos la prohibición de tortura. Y respecto a la prohibición de tortura, acorde al artículo 151, desaparición forzada, artículo 84, y respecto también al tipo penal de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, según el artículo 119 del mismo COIP, cuestiones referentes a trata de personas establecidas en el artículo 91, y cuestiones de material genético de personas vivas, de extracción o de comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos y el turismo para donación o trasplante de órganos, asimismo el artículo 91. Respecto al numeral 4 tenemos el principio de no discriminación, tan nombrado en nuestras clases y presente en el artículo 11, numeral 2 de nuestra Constitución también, y la distinción entre la igualdad formal o igualdad ante la ley y la igualdad material o la igualdad real, también denominada igualdad real. Ambas igualdades comparten el mismo enfoque, sin embargo sus efectos son diferentes. Es así que la igualdad formal tiene relación con la garantía de identidad de trato a destinatarios de la norma jurídica,
En cambio, la igualdad material no tiene que ver con cuestiones formales, sino con la real posición social del individuo a quien va a ser aplicada la ley con el objetivo de evitar injusticias, ¿no? Según la Corte Constitucional del Ecuador, en su sentencia 362 del 16 de septiembre, CC, caso 081313, EP 15 11 16, página 11, página 19, párrafo 3, determina que la igualdad material no solo incluye que todas las personas sean tratadas como iguales ante la ley, sino que además las personas que se encuentran en una situación diferente sean tratadas en función de esta diferencia, tal cual sucede con la acción afirmativa del artículo 11, numeral 2, apartado, el último apartado, y con las personas en grupo de atención prioritaria, ¿no? Las personas, por ejemplo, que se encuentran en situación de embarazo o con enfermedades catastróficas, etc. Tienen que tomarse las medidas para que la igualdad material, es decir, la igualdad real, la aplicación de la misma, sea prioritaria, ¿no? El término acción afirmativa hace referencia también a aquellas actuaciones o medidas legales, administrativas o prácticas dirigidas a reducir o idealmente eliminar las prácticas discriminatorias en contra de sectores históricamente excluidos como los afroamericanos, los indígenas, los homosexuales, entre otros, con el fin de aumentar su verdadera representación a través de un tratamiento preferencial y de mecanismos de selección expresa encaminados a estos propósitos. Hablamos de selección expresa, por ejemplo, la obligación que se interpone en las empresas para poder contratar a personas que tengan cierta discapacidad o cierto porcentaje de discapacidad, ¿no? Como un requisito más bien para las empresas. Si se habla de tratamiento preferencial, tomamos como ejemplo los concursos de méritos y oposición para jueces o fiscales y la selección expresa en la obligatoriedad de incluir a discapacitados a empresas en cierto porcentaje, ¿no? Bien sabemos que para los concursos de méritos y oposición se podrán sumar 1 o 2 puntos referentes a la acción afirmativa en el caso de que se compruebe que la persona postulante forme parte de grupos que han sido históricamente marginados o históricamente vulnerados sus derechos, ¿no? Proseguimos con el numeral 5 del artículo 66, en el cual entendemos que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es el derecho que todo ser humano tiene de autodeterminarse, de diseñar y dirigir su vida según su voluntad, conforme a sus propios méritos, propósitos, proyectos de vida, expectativas, intereses y deseos. Entonces entendemos que una persona puede cambiar su sexo, orientación sexual, afiliación política, etcétera, las veces que ella desee. Sin embargo, esta misma persona no podrá obligar en ningún momento a otra persona a hacer lo mismo ni a cambiar sus ideales. Asimismo, no se pueden vulnerar derechos o bienes jurídicos ajenos en el transcurso, ni patrimonio público. Ejemplo, un músico que ama el punk y quiere publicar su música o quiere hacer conocer su música, no podrá pintar un grafiti en casa de su vecino o en casa familiar, ¿no? Allí tomamos en cuenta que la libertad de desarrollo de personalidad mostrará como límite los derechos de los demás. Tampoco podrá hacerlo respecto al patrimonio público por ser patrimonio del Estado, ¿no? Respecto al numeral 6 acerca de la libertad de expresión, tenemos como base legal internacional el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se determina que cada persona entonces será libre de expresarse hasta de mentir, siempre tomando en cuenta que si las aseguraciones vulneran el derecho a la honra de otra persona, se podrá acudir a los órganos jurisdiccionales correspondientes, ¿no? Dentro de la libertad de expresión también está la